Es un gran privilegio para mí estar con ustedes este día. Es un poco difícil para mí predicar en español y hoy día aún más. A veces el dolor es fuerte y hoy día estoy luchando un poco, pero vamos a ver lo que el Señor puede hacer a través de nuestra debilidad. Mayormente hoy día voy a hablar a los hombres. En el día que Dios juzga a todo el mundo, Él nos va a juzgar más. Como hombres nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y debemos tener hasta miedo. El Señor nos ha dado una de sus hijas como esposa. El Señor ama a sus hijas. El Señor también nos ha dado hijos nuestros propios, hijos y hijas. Nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de vivir como Cristo ante ellos, como un ejemplo. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, a veces horas cada día, para que podamos enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos, la palabra de Dios, para que ellos también pueden experimentar la plenitud de la salvación de Dios. Yo viajo por todo el mundo y todavía y siempre en los aviones, cuando me siento, una persona me pregunta, ¿qué haces? Y yo siempre respondo, bueno, soy esposo. Ya, claro, pero ¿qué más? Bueno, soy padre. Pero ya, ¿qué más? Bueno, si tengo tiempo, también predico. Estoy hablando en serio. En la selva no usamos micrófonos, entonces puedo predicar sin micrófono, si quieren. Mientras está arreglándolo, mira. En serio, el ministerio más importante en mi vida es mi esposa. Después de mi esposa, el ministerio más importante para mí son mis hijos. No es porque es mi opinión, es porque es lo que dice la palabra de Dios. Si hoy día estás aquí y eres hombre y eres esposo, tu ministerio principal es tu esposa. Tu ministerio después, tus hijos. Y el Señor te va a juzgar un día con respecto a cómo has tratado a tu esposa y a tus hijos. Hoy día vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca del hombre y su responsabilidad hacia su familia. Nosotros vivimos en un mundo muy corrupto. Tenemos una guerra espiritual y nosotros tenemos que aprender cómo ser guerreros para Cristo, cómo proteger las personas que el Señor nos ha dado. Y solo podemos hacerlo si somos hombres de Dios que conocen muy bien la palabra de Dios y se dedican a las cosas de Dios. Así es, hermanos. Vamos a abrir la Biblia a Génesis capítulo 18. Versículo 16. Se puede usar el micrófono ahora. Versículo... ¡Ah, caramba!
16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Podemos ver aquí en la vida de Abraham un patrón, algo que debemos seguir. Mira, hombres, muchas veces pensamos que si nosotros trabajamos y ganamos dinero y proveemos económicamente para nuestra familia, estamos haciendo bien. Esta es solamente una pequeña parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y conocer muy bien la palabra de Dios, la persona de Dios, la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros practicamos en el día de hoy algo que yo llamo el cristianismo, el socialismo cristiano. El socialismo sucede cuando una persona decide que va a dar al gobierno sus privilegios porque él no quiere asumir las responsabilidades de ellos. Hemos hecho lo mismo en la iglesia. Dios nos ha dado a los hombres la responsabilidad de enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos, pero nosotros mandamos a nuestra esposa a la iglesia y mandamos a nuestros hijos a la iglesia para que la iglesia les enseñe. No es bíblico. La iglesia tiene un ministerio de enseñanza, pero también el hombre, el padre, el esposo en la familia. Podemos ver aquí que aunque Abraham era profeta, patriarca, una persona muy importante en la nación de Israel, su responsabilidad principal era conocer a Dios, vivir una vida piadosa ante su familia y enseñar a su familia la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser el hombre dentro de la familia? Vamos a Esdras un ratito. El libro de Esdras, capítulo 7. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nosotros podemos decir lo mismo acerca de nosotros. Mi nombre es Pablo, puedo poner mi nombre aquí, tú puedes poner tu nombre en el mismo texto. Porque Pablo había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en su familia. Hombres, ustedes quieren que sus hijos sean cristianos. Ustedes quieren que sus hijos sean morales. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo cada día estás estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a enseñar, sentarte con tu esposa y enseñarla la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás con tus hijos enseñando
la palabra de Dios. Tú puedes decir, bueno, pero Pablo, no tengo el don de maestro. No necesitas el don de maestro. Pero no soy maestro, no me importa. La Biblia te manda que tú tomes la responsabilidad de instruir tu familia en la voluntad de Dios. Es uno de los, yo no conozco España muy bien, pero en los Estados Unidos, en las iglesias evangélicas, es quizás el pecado más grande, que los padres, los esposos no están asumiendo su responsabilidad. Sí, ellos dicen que son la cabeza de la familia, el líder en la familia, pero siendo el líder en la familia hay mucha responsabilidad. Y el Señor, como dije, un día nos va a juzgar. Hombre, si ahora me estás escuchando y estás pensando, bueno, yo no estudio la palabra mucho, entonces arrepiéntete. Pero yo no estoy con mi esposa mucho hablando de las cosas de Dios. Arrepiéntete. Yo no tengo tiempo para enseñar a mis hijos. Arrepiéntete. No estoy aquí para simplemente enseñar, sino para ver Dios obrando en su vida. Vivimos en un mundo caído, corrupto, pecador. Un mundo que tiene más influencia en nuestros hijos que nosotros mismos. El niño nace y va al colegio, donde va a escuchar enseñanzas seculares, va a recibir ideas humanistas, seculares, inmorales. Tiene como 12 años en el colegio, luego va a la universidad, recibe enseñanzas seculares, antibíblicas. Un día yo hice un estudio, un niño nace y cuando tiene 22 años ha recibido por lo menos 16 años de instrucción en el pensamiento secular y humanista. Instrucción formal en el colegio y la universidad. También, por medio de la televisión, ha recibido más o menos 15,000 horas de instrucción en los pensamientos antibíblicos. Y menos que 500 horas de instrucción en la Biblia, en la iglesia. Y en la familia, casi cero. Vamos a Deuteronomio un ratito, capítulo 6. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia está enseñándonos que como hombres de Dios, nuestra vida debe estar saturada en la palabra de Dios. Nuestra casa debe ser un lugar donde se escucha constantemente la palabra de Dios. Nuestra casa debe ser un lugar donde el papá principalmente y luego la madre son ejemplos de personas que aman al Señor con todo su corazón,
con toda su mente, con toda su fuerza. En mi vida, yo tengo 48 años. Me casé cuando yo tenía 31 y antes de casarme los médicos encontraron un tumor en el cerebro de mi esposa. Entonces no pudimos tener hijos. Y un día el tumor, después de 8 años, se desapareció. Y ahora tengo 3 hijos, 8, 6 y casi 3. Yo debo ser su abuelo en vez de su padre. Yo he estudiado en universidades, seminarios, teología, griego, hebreo. Pero cuando yo aprendí que yo iba a tener un hijo, me di cuenta que con respecto a la familia yo solamente era un pagano rescatado. Yo no sabía lo que decía la Biblia con respecto a las responsabilidades de un esposo, de un padre. Yo he predicado por todo el mundo, pero de verdad yo no entendía cómo vivir dentro de una familia. Entonces empecé a estudiar. Y toda mi vida cambió. Yo vi, hombre, escúchame, yo vi que mi responsabilidad principal es mi esposa. Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pasar tiempo con ella para ser una influencia en su vida. Enseñarle la palabra de Dios, sentarme con ella para orar diariamente. Preocuparme por su vida espiritual, su crecimiento en Cristo, su prosperidad como una persona. Y también los hijos. Yo he tenido que dejar una parte de mi ministerio porque no tengo tiempo para cumplirlo. ¿Por qué? En su soberanía Dios me ha dado 3 hijos. Yo, no la maestra de la escuela dominical, yo tengo la responsabilidad de instruir a mis hijos, a jugar con mis hijos, pasar tiempo con mis hijos, ser la influencia más grande en su vida. Podemos ver aquí en Deuteronomio una casa llena de la palabra de Dios, pero mayormente, ¿qué vemos en las casas evangélicas? No una casa llena de la palabra de Dios, sino una casa llena de ruido del televisor. 12 horas cada día, la televisión. Como desagüe entrando en nuestra casa, corrompiendo a nuestros niños, a nosotros mismos. Y mira, los jóvenes mayormente son influenciados por el mundo, no por las Escrituras. Su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de vestirse, no proviene de las Escrituras, sino del mundo. ¿Y por qué? Muchas veces nosotros los padres son iguales. Si nosotros queremos que nuestros niños pasen bastante tiempo en la palabra de Dios, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si nosotros queremos que ellos estén separados del mundo, nosotros tenemos que vivir separados del mundo. Dios nos ha llamado a ser un pueblo completamente diferente que el mundo. Pero muchas veces entro en una iglesia evangélica y no veo mucha diferencia. Cuando voy a la iglesia sí hay algunas diferencias, pero cuando entro en las casas, yo veo casi lo mismo. El hombre está trabajando siempre o haciendo otras cosas, no tiene tiempo para su esposa. La esposa está involucrada en tantas cosas, no tiene tiempo para el esposo. Los niños descuidados. Durante la Reforma,
especialmente entre los puritanos. Los padres vieron la necesidad de estudiar la Biblia con sus familias diariamente. Usar un catecismo aún para instruir a sus niños en las grandes verdades de la fe cristiana. Pero en el día de hoy, nosotros hemos dado esta responsabilidad a la iglesia y en la casa no se encuentra la palabra de Dios. Nosotros tenemos que volver a los mandamientos de las Escrituras. Si nosotros queremos niños que aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, entonces nosotros como padres tenemos que ser el ejemplo. Pero no podemos ser el ejemplo a menos que nosotros nos dediquemos al estudio de las Escrituras y vivir las Escrituras. Ahora vamos a pasar a Efesios, capítulo 6. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y admonestación del Señor. El padre tiene la responsabilidad principal de enseñar a sus hijos. Ahora, en las iglesias evangélicas tenemos escuelas dominicales. Y no está mal, tenemos escuelas dominicales. Gastamos dinero en la iglesia para organizar escuelas dominicales. Trabajamos bastante tiempo para mejorar la escuela dominical. Entrenamos maestros y maestras para enseñar en la escuela dominical. Pero no hay ningún lugar en la Biblia donde dice que debemos tener una escuela dominical. Aunque es una buena cosa y sabia. Pero mira lo que dice. Dice que los padres deben enseñar a sus propios hijos. Tengo una pregunta. ¿Cuánto dinero gastamos para entrenar y enseñar a los padres cómo enseñar a sus hijos? Nada. ¿Cuántas conferencias hay en España, en los Estados Unidos, para instruir a los padres cómo instruir a sus hijos? Nada. Entonces nosotros, en vez de hacer lo que Dios nos ha dicho, hemos encontrado otra manera de hacerlo. No está bien. No está bien. Nosotros pensamos que la iglesia está bien, porque domingo, bueno, hay bastante gente, la música bonita, la prédica muy buena, entonces la iglesia está andando bien. No. Vamos a ver si la iglesia está andando bien por medio de visitar los hogares. Por medio de ir a las casas y ver cómo funciona. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a quedarnos ahora en el libro de Efesios un ratito y vamos a hablar del matrimonio. Es el día de la madre, entonces vamos a hablar un poquito del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa? Significa que Dios tiene un orden en la familia, que de verdad el hombre es la cabeza o líder de la familia. Es cierto, por esta razón el hombre va a ser juzgado en el día de juicio, porque él es responsable por su familia. Ahora, ¿qué significa ser cabeza de la familia? ¿Significa que somos reyes y todos tienen que someterse a nosotros? ¿Somos líderes como César?
¿O somos líderes como Cristo? Cristo, sabiendo que tenía toda autoridad, ¿qué hizo? Lavó los pies de los apóstoles, de los discípulos. En mi familia sí, tengo autoridad, soy la cabeza de mi familia, pero uso mi autoridad para servir a mi familia, no para recibir de mi familia. Tengo que liderar mi familia no para mi bienestar, sino para el bienestar de mi esposa y mis hijos. Significa que tengo que vivir como un esposo una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio. Hombre, te digo, es muy difícil ser hombre. Tienes que levantarte muy temprano y tienes que ir a trabajar. Y vamos a decir que regreses a la casa. Nosotros trabajamos en la oficina de 8 a 5, pero muchas veces tenemos que llegar mucho más temprano. Vamos a decir las 4 en la mañana hasta las 5 en la noche, en la tarde. Y ya estamos cansados. Y después de trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a la casa para descansar. Lo siento. No. Yo tengo hijos bien pequeños, entonces tenemos una regla en la casa. Los niños pertenecen a mi esposa mientras estoy trabajando fuera. Cuando yo llego a la casa, los niños no más pertenecen a su madre, sino pertenecen a mí hasta que duermen en la noche. ¿Por qué? No han visto a su padre todo el día. Entonces es mi responsabilidad estar con ellos el resto del día, enseñándoles, jugando con ellos, arreglando las cosas, cambiando pañales, hasta que duerman. Y después que duerman, mi responsabilidad ahora es mi esposa. Ver cómo está, orar con ella, enseñarle la palabra, y de allí a la cama. Es muy difícil, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y mira lo que dice aquí. Dice en versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mira, Él es cabeza de la iglesia, y a la vez Salvador de la iglesia. El esposo es la cabeza de su esposa, pero a la vez, de un sentido, debe ser también su Salvador. ¿Qué significa? Bueno, Cristo es el único Salvador. Y el esposo no es un mediador entre Cristo y la esposa. Pero significa que el hombre debe vivir de tal forma para promover la obra de salvación de Dios en su esposa. Él debe estar ahí trabajando con Dios en la santificación de su esposa. Él debe vivir para ver su prosperidad, la prosperidad de ella en las cosas de Dios, su conformidad a Cristo. Dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una cosa que he encontrado, hombre, si yo ando demandando mis derechos como cabeza, mi esposa se rebela. Pero si yo me dedico a servir a mi esposa, entonces ella responde con el deseo de bendecirme también. Por ejemplo, yo soy del campo en los Estados Unidos. Mi familia, bueno, éramos vaqueros. Vacas, caballos, y yo toda mi vida como niño yo andaba trabajando con caballos y con tiempo libre cazando animales en el bosque. Y hasta el día de hoy me gusta cazar. Oso, venado, cualquier cosa. Uso arco. Y es muy difícil cazar un oso con arco.
muy difícil, porque tienes que acercarte como 10 metros. Bastante miedo. Pero me gusta cazar. Y mi esposa lo sabe. Así, cada día yo estoy diciendo, mira, voy a cazar. 3, 4 veces a la semana. Quiero cazar. Si yo hago eso, mi esposa se va a rebelar. Pero en vez de cazar, si yo me dedico a servir a mi esposa, a mi familia, de vez en cuando mi esposa viene y ella dice, aquí está tu arco, tus flechas, vete, diviértete, mata algo. Nosotros necesitamos vivir con el propósito de bendecir a nuestra esposa y ella va a responder. Mira lo que la Biblia dice. Nosotros amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros somos, ¿no?, la novia. La iglesia es la novia, ¿no?, de Cristo. Ahora, mira lo que dice. La novia ama al esposo, porque el esposo primero amó a la esposa. ¿Ves? Hombre, es un principio bíblico. ¿Quieres que tu esposa te ame? Pero te ame de verdad. Entonces tienes que amarla de verdad. Con obras prácticas, sirviéndola. Vamos a seguir. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia dice que con mi esposa soy una sola carne, cuerpo. Ni con mis hijos tengo este tipo de relación, solamente con una sola persona, con mi esposa. Ella y yo somos uno. Significa que mi esposa, no mis hijos, mi esposa tiene que ser la persona más importante en mi vida. Yo voy a darles una ilustración, es un poco fea, pero nos va a ayudar a entender lo que estoy enseñando. Vamos a decir que estoy en un bote con mi familia, mi esposa, mis 3 hijos. Y yo soy el único que puede nadar. Y el bote se hunde. ¿A quién voy a salvar? Bíblicamente voy a salvar a mi esposa. Tú dices, no. Voy a salvar a mis hijos. Porque amo a mis hijos. Si amas a tus hijos, vas a amar a tu esposa. Mira, si yo amo a mi esposa más que ninguna otra persona en la tierra, mis hijos van a estar muy felices. Porque van a saber que su papá, ya, el matrimonio, la familia está bien. Mira cómo papá ama a nuestra madre. Hoy día estamos hablando del Día de Madre, ¿no? Y muchas veces, y algunas de las mujeres se van a enojar conmigo, entonces hombres, protégenme, ¿ya? Algunas veces se dice, que no hay un amor como el amor de una madre. Es mentira. Lo siento, es una mentira. La Biblia dice que no hay un amor como el amor de un padre. Voy a enseñarles algo. Muchas veces la mujer ama a sus hijos tanto y tiene una relación tan íntima con los hijos
Porque el esposo no está amándola como él debe amarla. Y ella está tratando de recibir de los hijos lo que debe recibir de su esposo. ¿Te das cuenta? Es verdad. Por eso, a veces, ¿no? Cuando una madre tiene un hijo y el hijo tiene 22 años y una chica muy buena se acerca para casarse con el hijo, la madre se pone como el diablo. ¿Por qué? La chica está robándole de su fuente de amor. Mira, hombre, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, los resultados son grandes y horribles. Nosotros tenemos que ver lo que las Escrituras, lo que dicen acá. Que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ella. Entonces la próxima vez que subes un avión y alguien te pregunta, ¿y qué haces? Tú debes decir, bueno, soy un esposo. Es mi responsabilidad principal. ¿Qué más haces? Bueno, también soy padre. Ahora vamos a seguir. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanas, cuando yo digo que el esposo debe servir a la esposa, no significa que el esposo debe hacer todo lo que tú quieres. No significa que él debe darte todo lo que quieres. Aquí encontramos la clave. El hombre debe entregarse a su esposa para santificarla. Eso significa que como hombre, como esposo, yo tengo que ser un ejemplo, el ejemplo principal a mi esposa. Y tengo que servirle para que ella crezca en su conformidad a Cristo. ¿Ves? ¿Cómo voy a hacerlo? Pues bueno, dice aquí, en el lavamiento del agua por la palabra. Eso significa que debo tener un ministerio de enseñanza con mi esposa. Yo debo sentarme con ella un tiempo fijo. Y debo sentarme con ella y predicarle. No. Yo debo sentarme con ella y compartir la palabra. Y nosotros conversamos. ¿Qué dice este texto? ¿Cómo se aplica a nosotros? Y después orando. Quizás memorizando versículos juntos. Creciendo juntos. Un día, cuando mi esposa está ante Cristo, ella va a ser juzgada por su conformidad a Cristo. Pero yo voy a ser juzgado también con respecto a ella. Pablo dijo que él ministraba para presentar la iglesia a Cristo como una novia pura. Nosotros como esposos tenemos la misma responsabilidad con nuestras esposas. Tenemos la responsabilidad de enseñarles, de amarles, de ser un ejemplo para ellas y para presentarlas luego a Cristo como una mujer conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuánto tiempo te dedicas, hombre, a la santificación de tu esposa? Algo muy importante aquí. Los científicos han descubierto algo muy importante, que el hombre y la mujer son diferentes. Hombre, como hombre no eres una persona que conversa, ¿no? No necesitas sentarte mucho tiempo conversando con tu esposa. No es una necesidad tuya.
pero es una necesidad de ella. Necesitas sentarte con ella, solamente con ella, no con ella y el partido de fútbol en el televisor. Con ella, no con ella y los niños, con ella. Conversando, compartiendo, estudiando la palabra de Dios. Es increíble cuando un esposo y una esposa se sientan juntos en la mesa con la palabra de Dios, hablando de las cosas de Dios, como una conversación, ¿no? Conversaciones hermosas salen de este tiempo. La esposa comienza a hablar de cosas, necesidades que tiene, cosas que desea en su vida, y tú puedes responder. Y también, hombre, tú puedes aprender a hablar con ella las necesidades que tienes, con Cristo presente y la palabra de Dios abierta. Así es un matrimonio. Ahora, dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 27 de nuevo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahora, cuando un esposo viene a mi oficina quejándose acerca de su esposa, ¿no? Pastor, tengo 10 años de matrimonio, mi esposa no me gusta. Ya, pregunta, hombre, ¿cuánto tiempo has invertido en la santificación de tu esposa? ¿Qué? Bueno, ¿qué has hecho para que ella sea más como Cristo? Bueno, nada. Entonces no te quejes. Es lo mismo, los padres a veces, un niño llega a tener 16 años, comienza a correr en la calle, a hacer un montón de cosas malas, y el padre dice, ¡ay, caramba, este hijo mío! ¿Cómo es que has salido así? ¿Cuánto tiempo has invertido en la santificación de tu hijo? Ya, 0. Entonces no te quejes. Es nuestra responsabilidad. No estoy enseñando algo nuevo, es algo bíblico. Y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta ante el Señor con respecto a lo que estoy enseñando. Hombres, tenemos esta responsabilidad. Estoy predicando con pasión porque yo sé que no muchas veces has escuchado estas cosas. Pero es una advertencia del Señor ahora, que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Dejar un legado, una familia bíblica. Otra cosa que es muy importante, si amo a mis hijos de verdad, y si quiero que ellos tengan una vida muy buena, entonces voy a amar a su madre. Mira, mi hija tiene casi 3 años. Y es la niña más hermosa del mundo, te digo. Tiene casi 3 años. Tiene los ojos de su madre así de este tamaño. Bonita es. Yo moriría 1000 veces en el infierno por ella. Yo la amo. A veces cuando ella está durmiendo tengo que levantarme en la noche y ir a su cuarto solamente para asegurarme que todo está bien. Yo la amo. Y yo quiero que ella se case con un hombre noble que va a tratarla como una reina. Pero ella tiene que tener un ejemplo. Si yo amo a su mamá, si yo sirvo a su mamá, entonces ella va a ver cómo un hombre debe amar a una mujer. Y cuando un joven idiota viene a ella diciendo cosas como te amo, ella va a menospreciarlo. Ella va a decir, tú no sabes nada.
de lo que significa amar a una mujer. Yo he visto a un hombre amando a una mujer. Si tú quieres estar conmigo, entonces vas a tener que tener discipulado con mi papá como 6 años. ¿Ves? Y cuando él se acerca a la casa, como yo les dije, soy muy bueno con el arco. Si puede evitar las flechas, puede casarse. Mira, hombres, ustedes saben cuán preciosos son sus hijos. Ustedes saben. Pero muchas veces por falta de conocimiento no sabemos cómo responder. Te va a costar, hombre. Quizás estás ganando dinero ahora en un trabajo y tu familia puede vivir normal, pero el jefe viene y dice, mira, te voy a dar otro trabajo y vas a ganar doble. Quizás vas a tener que decir al jefe, bueno, no, porque demanda demasiado tiempo y yo tengo responsabilidades en mi familia. En los Estados Unidos, la generación de mi papá, ¿no? Todos nacieron durante la Gran Depresión, ¿no? 1930. Las personas no tenían nada. Entonces esta generación siempre decía, yo quiero trabajar para dar a mis hijos las cosas que nunca he tenido yo. Pero eran las cosas que mis padres nunca tenían, que formaron el carácter de mis padres que ahora tienen. No vas a bendecir a tus hijos por medio de darles cosas. Dios no te ha llamado para que tú des a tus hijos más cosas. Dios te ha llamado a dejar un legado. Un legado. Una hija pura, inocente, bíblica. Un hijo puro, inocente, noble, fuerte, con convicciones como una piedra, como una roca. Es tu responsabilidad. Ahora, dice aquí algo muy importante. Vamos a encontrarlo aquí. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay una enfermedad, yo creo que es un pecado, pero se dice enfermedad, de personas que de verdad, ellos se cortan con cuchillos, tratan de destruir su propia carne, y esas personas se meten al manicomio. Un hombre que hace daño a su mujer es como un loco, una persona que no racional. Hacer daño a tu esposa es hacer daño a ti mismo. Mira cómo la iglesia falla. Mira tu propia vida, como yo puedo ver mi propia vida, las fallas, los pecados que hay. Pero ¿Cristo te hace daño? Nunca. Cristo siempre es paciente. Siempre está obrando para cambiarnos. Siempre cuando vamos a Cristo pidiendo perdón, Él nos da perdón. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra esposa. Nuestra esposa nos va a fallar. Y a veces ella va a tener un carácter no conforme a Cristo. Pero nosotros tenemos que responder como Cristo. Mira, les voy a enseñar el propósito del matrimonio. Es otra lectura, pero voy a meterlo un ratito. Un joven, y chicas, escúchenme ya. Un joven viene a mi oficina y dice, pastor, quiero casarme con Ana. Ya, siéntate. ¿Por qué?
porque ella es hermosa y porque somos muy compatibles y porque yo puedo hablar con ella y conversar con ella. Yo me siento tan bien cuando estoy con ella. ¿Está bien? Entonces lo que me estás diciendo es, tú quieres casarte con Ana porque ella suple todas tus necesidades y deseos egoístas y autocéntricos. Y él dice, no es lo que estoy diciendo. Sí, joven, es exactamente lo que estás diciendo. Tú la amas porque ella es hermosa. ¿Qué va a pasar cuando ella no es hermosa? ¿O qué va a pasar cuando otra mujer pasa que es más hermosa? ¿Vas a dejar a Ana? Y tú dices que quieres casarte porque ustedes pueden conversar muy bien. ¿Qué va a pasar cuando tú puedes conversar mejor con tu secretaria? ¿Vas a dejar a Ana? Mira, nosotros no nos casamos para suplir nuestras necesidades o completar algo que falta en nosotros. El matrimonio es un llamado de Dios. Yo soy ministro de Dios, yo soy pastor, yo soy predicador, es un llamado. Es algo que el Señor me ha dado, no puedo escaparme. Es un llamado irrevocable. Mi matrimonio igual. Yo amo a mi esposa y yo creo que ella es muy hermosa. Pero la base de mi matrimonio es, el Señor me ha llamado con un llamado irrevocable, un llamado a dar mi vida para su hija, Charo Casado de Núñez. Él me ha llamado, es un llamado irrevocable a cuidar, a dar mi vida por esta mujer. Si ella es hermosa, gloria a Dios. Si ella tiene un accidente y todo su cuerpo y cara deformada, yo no voy. Porque el matrimonio no se basa en mis necesidades, sino en las necesidades de ella. Si ella se porta como Cristo, ya estoy ahí, gloria a Dios. Si ella se porta como un demonio, también perdonándola, amándola, enseñándola. Otra cosa. En el día de hoy, tenemos una idea muy mundana, muy secular, acerca de lo que es el amor. El amor no es un poder que nos controla. El amor es una manifestación de la vida de Jesucristo dentro de nosotros. Y es una decisión de obediencia que tenemos que tomar. Ahora, algo muy importante también. En el día de hoy, no sé cómo se llama en español, pero tienen en el internet y en la televisión esos lugares donde puedes encontrar una pareja que es compatible, ¿no? Tú vas a la oficina y llenas un formulario diciendo cómo eres y todo lo demás, y ellos van a ponerte con otra persona que es igualito, ¿no? Una mujer compatible, no es la voluntad de Dios. El propósito del matrimonio se encuentra en Romanos 8, 28, 29. Es nuestra conformidad a Cristo. Ahora, algunos de ustedes se han casado y después de casarse, ustedes pensaban, ay Dios, ¿qué he hecho? Esta persona es tan diferente que lo que yo pensaba. Nosotros no somos compatibles para nada. He cometido un error muy grande, inescapable. Mira, no fue el Señor que hizo todo eso. Mira, el Señor, hombre, el Señor te va a dar
Una mujer que es fuerte en las áreas donde ella tiene que ser fuerte, para que tú no seas tentado más allá que lo que puedes soportar. Pero el Señor va a darte una esposa que no tiene muchas de las cosas que anhela más. Ella te va a fallar en muchas de las áreas donde de verdad no quieres que ella falle. ¿Por qué? Para ser como Jesús, tú tienes que practicar una cosa muy importante. Se llama amor sin condiciones. ¿Cómo puedes aprender a amar sin condiciones si tienes una esposa que cumple todas las condiciones? A propósito, el Señor te ha dado una esposa